Me da mucho gusto saludarte de nuevo y decirte que en el video de hoy vamos a analizar todo lo que tiene que ver con densidad. Vamos a hablar de su definición, qué fórmulas podemos utilizar para calcularlo y lo más importante, cómo podemos aplicarla en nuestra vida cotidiana. A manera de introducción de este tema, quisiera que respondieras la siguiente pregunta. ¿Cuál de estos dos tiene mayor masa? ¿Un galón que está lleno de leche o un galón que está lleno de aire? Seguramente ya sabes cuál es la respuesta, ¿verdad? Pero la pregunta sería, ¿por qué el galón que está lleno de leche tiene mayor masa y una balanza se inclinaría hacia él? La respuesta es debido a la densidad. ¿Pero qué es la densidad? La densidad es la cantidad de átomos o moléculas que se encuentran en un espacio definido. De modo que si analizamos el mismo ejemplo del galón de leche y el galón de aire, veríamos que la cantidad de átomos o moléculas en el galón de aire son muy pocas y en el galón de leche tendríamos un poco más. Es por ello que el galón de leche tenía mayor masa que el galón que estaba lleno de aire. Eso quiere decir que entre mayor densidad tenga un objeto o una sustancia, mayor va a ser la masa que podamos obtener de ese mismo, a pesar de que tengamos la misma cantidad de volumen. Y si queremos calcular la densidad, tendríamos que dividir la masa entre el volumen. Y esa densidad, si tú pusiste la masa en kilogramos y el volumen en metros cúbicos, te va a quedar expresada en kilogramos sobre metros cúbicos, pero también puede quedarte en gramos sobre centímetros cúbicos. Todo va a depender de qué unidades utilices en el volumen y en la masa. No está por demás recordarte que todas las sustancias y materiales tienen diferentes densidades. Por ejemplo, de acuerdo a esta tabla que fue extraída del libro de Tippens, tenemos que el acero tiene una densidad de 7.800 kilogramos sobre metros cúbicos, mientras que el oro tiene una densidad de 19.300 kilogramos sobre metros cúbicos, el agua una densidad de 1.000 kilogramos sobre metros cúbicos y como puedes darte cuenta, el aire tiene una densidad de tan solo 1.29 kilogramos sobre metros cúbicos. Es por eso que cuando nosotros comparamos un galón lleno de aire contra un galón lleno de agua, ¿cuál de los dos va a ser el que va a tener mayor masa? ¿El que está lleno de aire o el que está lleno de agua? Definitivamente sería el que está lleno de agua. Y eso simplemente lo podemos ver al comparar la densidad que tiene el agua contra la densidad que tiene el aire. Esta es una de las aplicaciones que tiene la densidad en nuestra vida cotidiana. Por otra parte, si comparamos una misma cantidad de masa, pero en diferentes materiales, vamos a darnos cuenta que su volumen es completamente diferente. Por ejemplo, un kilogramo de oro, el cual tiene una densidad de 19.3 gramos sobre centímetros cúbicos, va a tener un volumen mucho más pequeño que si nosotros analizamos un kilogramo de madera, ya que la densidad de la madera es mucho menor que la densidad que tiene el oro. Esto nos permite concluir que a mayor densidad que tenga un objeto, menor va a ser el volumen que vamos a obtener a una misma masa. Esto lo ves aquí en estos ejemplos en los cuales un kilogramo de diferentes materiales vemos cómo se va comportando su volumen. Y hablando de las aplicaciones que tiene la densidad en nuestra vida cotidiana, déjame decirte una que todavía no te he dicho y que es bastante utilizada, y me refiero a la flotación. Gracias a la densidad, nosotros podemos darnos cuenta cuando un objeto va a flotar o va a sobresalir ante otro. Por ejemplo, nosotros sabemos de antemano que cuando agarramos una pieza de metal y la soltamos a un vaso que está lleno de agua, ¿qué es lo que va a suceder con esa pieza de metal? Se va a ir hasta el fondo. ¿Pero por qué? Eso se debe a que el metal tiene mayor densidad que el agua. Por eso se va hasta el fondo. Otro ejemplo también muy utilizado es, si yo dejo caer aceite y agua al mismo tiempo, ¿cuál de los dos va a quedar arriba? ¿El aceite o el agua? Esa respuesta la podemos obtener comparando las densidades de los diferentes materiales. Por ejemplo, yo aquí te muestro un recipiente el cual tiene diferentes sustancias y diferentes objetos y te puedes dar cuenta cómo cada uno de ellos fue quedando en diferentes lugares. Pero ¿por qué quedaron en esos lugares? Debido a sus densidades. Si te fijas, aquí tenemos que el tornillo quedó hasta la parte inferior de ese recipiente. ¿Por qué? Porque muy seguramente es el que tiene mayor densidad de todas estas sustancias y objetos que están aquí.
Fíjate bien, nos dice aquí que el acero tiene una densidad de 7,800, mientras que el agua tiene una densidad de 1,000. Es por eso que el agua quedó en una parte más elevada que el acero del cual está fabricado este tornillo. Si hacemos otra comparación, aquí tenemos que el alcohol tiene una densidad de 790. Por lo tanto, si yo quisiera comparar y decir dónde quedó el alcohol, arriba del agua o abajo del agua, ¿dónde sería? Pues sería en la parte superior. ¿Por qué? Porque tiene menor densidad del agua. Vamos a revisarlo aquí. Aquí está el alcohol y aquí está el agua. ¿Te das cuenta cómo podemos utilizar la densidad de nuestra vida cotidiana y analizar cuándo un objeto o una sustancia va a quedar en la parte superior o bien se va a hundir? Pues esto es prácticamente lo que yo te quería comentar relacionado con la densidad. Y así es como hemos llegado a la parte final de este video, pero antes déjame decirte que aquí mismo en nuestro canal vas a encontrar muchos ejercicios resueltos relacionados con el cálculo de la densidad. Así que ya sabes, búscalos y en caso de tener alguna duda, compártemela por medio de los comentarios de los videos. Muchas gracias y que sigas teniendo un excelente día.